Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Soy Ana María y bueno, les doy la bienvenida, ¿no es cierto?, para que pasemos una hora aprendiendo, hablando de salud y espero que con salud. Bien, estamos bajo una nueva modalidad que es un poco Zoom, un poco vía telefónica, un día de lluvia, con pequeños trastornos que hay en la comunicación y bueno, deseo realmente que salga todo bien. Pienso que con el deseo suficiente y la buena voluntad y los excelentes profesionales que nos visitan en el día de hoy. Vamos a estar con la doctora Georgina Alberro, que es médica especialista en nutrición, profesora asociada a la carrera de medicina de la Universidad Maimónides. Con ella vamos a tratar el tema cómo bajar de peso en cuarentena. ¿Se podrá, doctora? También con el doctor Daniel Buljubasic, especialista en neumonología, expresidente de la Asociación Argentina de Enfermedades de Medicina Respiratoria. Bien, el tema, cuidado, intoxicación por monóxido de carbono, empiezan los primeros fríos y empiezan los problemas realmente que suelen ser en la mayoría de los veces mortales. También estamos con el doctor Mariano González Morales, que es especialista en urología, director médico del Instituto Urológico Buenos Aires, cáncer de próstata. Los señores le cuesta mucho ir realmente a un profesional de la salud para un tema tan delicado. Las mujeres vamos al ginecólogo sin ningún problema porque sabemos que la prevención es la base. Y también estamos con la doctora Ana García Nicola, gran amiga, médica presidente de CAMEDA, y vamos a hablar de cannabis medicinal. Y me está escuchando Ana, seguramente ya llevamos, al menos yo, invitándote al programa alrededor de 5 o 6 años, y nos vas a contar ya qué está pasando, ¿no es cierto?, con el cannabis. Y ya por ahí tenemos a la doctora Georgina Alberro. Muy buenos días, Georgina. Bien. ¿Me escuchás? Ahora te escucho perfectamente, Georgina. Bueno. Un gusto tenerte y para este tema que yo me reía, ¿no es cierto? Porque las mujeres nos dedicamos a la cocina y engordamos. Contanos qué podemos hacer. Bueno, mira, estamos viviendo una situación muy inédita y creo que lo que tendríamos que empezar a pensar es en aprovecharla de una manera saludable. Se ha contactado mucha gente conmigo e incluso pacientes preocupados porque están aumentando de peso. Y realmente hay algunos que están aumentando mucho de peso. Esto sumado a la falta de controles, a que, bueno, dado el distanciamiento que tenemos que hacer, ya no vienen a la consulta. Y esta situación en la cual uno está en su casa muy cómodo con otro tipo de ropa, y cuando va a salir se tiene que vestir de otra manera y ahí se empiezan a dar cuenta que engordaron. Entonces, creo que es una oportunidad para empezar a pensar distinto en función de qué alimentos elegir, cómo hacer las compras y aprovechar la posibilidad de estar en casa. Durante muchos años, pacientes me han dicho, no tengo tiempo, no puedo comer bien, no tengo tiempo de hacer las compras, no tengo tiempo de cocinar, comida saludable. Bueno,
tal vez esta sea la oportunidad para poder hacerlo. Y como esto va a pasar, y así esperamos todos y creemos que esto pasará, ¿por qué no también recordarlo como un buen momento en el cual uno hizo algo saludable, ¿no? O empezó a cuidarse. Y para esto les puedo dejar algunos tips. En principio, siempre es importante tener a mano los alimentos que debemos comer. Entonces, la realización de las compras, la lista de compras, es muy importante que se haga a conciencia. Y también hacerla con los miembros de la familia. Está bueno incluir a los niños, por ejemplo, de la casa, que en este momento estamos todos compartiendo con nuestros hijos esta cuarentena, incluirlos en el hacer las compras y tener en cuenta, ya que no podemos salir con la misma asiduidad que lo hacíamos antes, si salimos cada 15 días, que no nos falten alimentos. Por ejemplo, las frutas y los vegetales, que son imprescindibles para una buena alimentación. Y con esto hacer bien, digamos, las cuentas en el sentido de cuántas frutas vamos a necesitar y cuántos vegetales vamos a necesitar para que todos los miembros de la familia los puedan consumir a lo largo de ese periodo. Si nosotros siempre recomendamos que el consumo de frutas y vegetales sean 5 más o menos por día, tenemos que calcular cuánto de eso vamos a necesitar para que no nos quedemos sin esa provisión. Y como uno come lo que tiene a mano, si tenemos la comida saludable, la vamos a comer. Si no la tenemos, es algo obvio, pero vamos a tomar lo primero que encontremos, un snack, unas galletitas, barritas o alimentos que no nos van a ayudar en este caso a bajar de peso. Exactamente, Georgina, te escuchaba atentamente cuando hiciste la apertura diciendo que nos la pasamos en pijama, ¿no es cierto? Y que ahí podemos engordar la pancita sin ningún problema. El problema es cuando queremos calzarnos unos pantalones para salir. Yo un consejo útil, y porque todos pasamos por la misma experiencia, el hecho de pasarnos en camisón o en pijama dentro de la casa no es favorable psíquicamente, porque es como, no importa, y comamos, no importa, y total, ¿para qué voy a cumplir los horarios? Y se va cayendo en ese no importa que psíquicamente nos está realmente, digamos, chupando sin que nos demos cuenta, porque incluso cuando tenemos que salir a hacer las compras, y bueno, las dejo para otro momento, me arreglo con lo que tengo. ¿Es así, Georgina? Es así, además me incluyo porque yo empecé a hacer compras online, digamos, en el supermercado, por ejemplo, cosa que nunca había hecho, es algo, estoy de estreno en ese sentido, y entonces uno la verdad que intenta salir lo menos posible y también, como vos decís, es perjudicial en el sentido de, bueno, perdemos noción de cómo estamos, de nuestro cuerpo, de arreglarnos, de sentirnos bien con nosotros mismos, y eso también es muy importante. Pero creo que de toda situación difícil como la que estamos pasando todos, porque realmente nos ha cambiado la vida, creo que al 99% de la población, eh, debemos sacar algo positivo. Mira, y yo creo que algo que me pasó a mí y que me gusta transmitirlo, porque tal vez otros pueden eh, tomar ese ejemplo, es Totalmente. que yo hacía bastante tiempo que no tenía justamente posibilidades de hacer actividad física y eso que toda la vida lo hice, porque bueno, por temas laborales, ¿no? Por trabajar y bueno, estar mucho tiempo fuera de mi casa. Y sin embargo, ahora, desde que empezó la cuarentena, me propuse hacer actividad física con los tutoriales que tan generosamente encontramos en YouTube de gente que realmente en este momento está colaborando muchísimo, ¿no? Y realmente estoy muy contenta porque pude empezar a hacer algo que no estaba pudiendo hacer antes. Entonces, si bien todos esperamos volver a la vida anterior, eh, esto es algo que me gustaría sumar de aquí en más y poder sostenerlo. Entonces, eh, por lo menos yo rescato eso y me parece algo positivo y algo que la gente también debería hacer o practicar. Digamos, la actividad física, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, obviamente, es fundamental y además nos llena de energía, de endorfinas, digamos, nos mantiene en otra situación
digamos, de alegría o de darnos pilas para poder seguir, ¿no? Obviamente sumado a lo que es la buena alimentación y el cocinar, el estar pudiendo hacer las cosas en nuestra casa en este momento, que ya estemos cansados, eh, implica que también poder elegir mejor los alimentos. Y lo que yo siempre trato de decir y aconsejar es que ojo con las cantidades, porque en este momento, justamente, que tenemos tanto acceso a la heladera, 24 horas, ¿no? Necesitamos tener fraccionados los alimentos. Y si cocinamos 1 o 2 veces por semana, si tenemos una familia grande y tenemos que cocinar mucho, tratar de hacerlo 1 o 2 veces por semana y fraccionarlo y frizarlo. Así no tenemos tan a mano tanta abundancia, digamos, tanta comida. Sabemos que en esto de cuando hay mucha gente que le pasa, que cuando ve comida en la mesa no la puede dejar, digamos, ¿no? Entonces, si hay una fuente grande, la termina. Entonces, tenemos que empezar por el principio, digamos, cocinar menos o cocinar la cantidad que uno quiera, pero fraccionarla y tenerla en porciones más pequeñas. Porque esa es una manera también inteligente de aprovechar los alimentos, de variarlos para no comer siempre lo mismo, que este es otro problema que tenemos, la monotonía alimentaria. Solemos comer lo mismo, nos gusta un alimento y lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, o también pasa que nos sobró de ayer o antes de ayer, entonces no, para no cocinar de nuevo, y así comemos lo mismo. Y necesitamos 40 nutrientes distintos por día para estar saludables, así que está bueno hacer la comida 1 o 2 veces por semana, fraccionarla, dejarla frisada y ir sacándola, sobre todo, por supuesto, en aquellas personas que tienen que hacer un control de peso. Y sumarle actividad física, con que hagan media horita de actividad física, que realmente si uno lo ve en el día es poco tiempo, media hora de hacer una actividad dentro de la casa, con algún tutorial que les sea cómodo, que se sientan bien haciéndolo, que no tengan dolores o que no incentiven ninguna lesión que no pueda tener, realmente va a dar otra situación y nos vamos a sentir como mucho más enérgicos y con ganas de cuidarnos, porque es una retroalimentación positiva, ¿no? Cuando uno Exactamente, Alberto. come bien, se Es, cuida, ¿no? Bien, exactamente. Y, por ejemplo, hay gente que dice, no, a mí me duele el cuerpo, ya soy mayor. Y bueno, el dar, digamos, como se decía antiguamente, la huerta a la manzana, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, tomando todos los recaudos. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi audiencia, yo salgo con barbijo, salgo con máscara y hasta la semana pasada salía con guantes de látex. Está. Eh, los guantes de látex lo abandoné por gran incomodidad y el problema que de pronto pueden llegar a traer como a mí en la piel, ¿no es cierto? Pero aprender a cuidarnos nosotros, no necesitamos de nuestro papá, ya somos grandes. Y lo fundamental es que debemos saber, por más que no se diga o que se diga muy poco, que la vacuna va a tardar mínimo un año. No existe vacuna que pueda salir antes del año, porque la vacuna se tiene que comprobar no solo que sea eficiente para el virus, sino que no traiga otros problemas colaterales peor que el virus. De ahí que se hace el ensayo, se descubre y después se prueba en humanos. Eso, tiempo récord sería un año. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que cuidarnos nosotros durante un año. No nos tienen que cuidar. Distanciamiento y todo lo que sabemos, higiene de manos, pero nos tenemos que hacer la idea de dos cosas, Georgina, eh, que no existe el hasta luego, ni tampoco existe a partir de tal día vamos a estar liberados del virus si nosotros no estamos vacunados. Una sola persona que quede en el mundo, tenemos el rebrote y está pasando en países europeos. Te escucho, Georgina. Así es. Así es como vos lo decís. Entonces, como esto realmente no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a tener que padecer de alguna manera, y por otro lado, también aprender de cuántas enfermedades se están evitando en este momento por solo el lavado de manos.
como vos te referías, ¿no? Solo lavarse las manos implica disminuir muchísimas enfermedades. Ojalá que esto quede en el hábito de las personas de aquí en más, porque más allá del coronavirus hay un montón de enfermedades que tenemos todos los años, incluso la gripe común, que necesitamos prevenirla también. ¿Por qué no? ¿Cuánta gente se muere por gripe? Y también todo lo que pasó este año implicó que se tomara conciencia de la importancia de la vacunación y, por ejemplo, la vacunación antigripal. Bien, Georgina, me Entonces, quedaría horas charlando con vos, lo sabés. Te quiero mucho, sos muy clara y no faltará otra oportunidad para hablar de otros temas. ¿Te parece? sí, cómo no, un beso grande y gracias por la invitación. Al contrario. Y ya tenemos en línea al doctor Daniel Buljubasic. ¿Es así, Daniel? Sí, es Buljubasic, pero está Ay, casi, me comí casi perfecto. un acento prosódico, ¿no es cierto? Sí, no, U bueno, lo que pasa es que ortográfico. los croatas acentuamos en la última sílaba siempre. Todos los días aprendo algo nuevo. Contanos cómo está Rosario. Bueno, a ver, hay muchos sentidos, es muy amplia la pregunta. Si hablamos climáticamente estamos complejos porque hoy hay mucho viento, hace mucho frío, es un día nublado y difícil. Si hablamos del tema de la pandemia, estamos bastante bien porque la situación está parcialmente controlada, es decir, tenemos pocos casos, muy pocas muertes en la ciudad, o sea que venimos muy bien hasta el momento. Y bueno, el resto, todo lo que tenga que ver con actividad económica, está como en todo el país, con muchas dificultades para arrancar todavía. Ujú. Bueno, es que esto no lo esperábamos, ¿no es cierto? Como le dije a la doctora Alberro, no podemos decir hasta mañana ni hasta luego, porque de pronto nos vimos, como siempre, yo digo que los argentinos estamos acostumbrados a todo tipo de terreno y nos reinventamos, pero esto es muy duro. Esto es muy duro y se está dejando de lado otro tipo de enfermedades, otro tipo de trastornos y otros tipos de recomendaciones que se hacen para esta época, como es la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Se puede prevenir? Bueno, empieza el frío y empiezan vamos a llamarle accidentes, que en realidad, como vos sabés, la mayoría de los accidentes son imprevisiones, ¿no? Y claro que se puede prevenir el tema de la intoxicación con monóxido de carbono. A ver, el monóxido de carbono es un gas que tiene algunas cosas que lo hacen particularmente riesgoso, y es que no se siente, que no se huele, que no se percibe y que no nos damos cuenta que está en el ambiente. ¿De dónde viene? Todo lo que tenga que ver con la combustión. En nuestro medio, particularmente, estufas y calefones. En algunos otros medios podemos contar con otros medios para calefaccionarnos que se utilizan, como los braseros, como las estufas a leña, los hogares, bueno, toda esta serie de cosas. Pero en general hay medidas de previsión que pueden tomarse y que evitarían claramente esta situación. Por ejemplo, en un ambiente chico, sabemos que no todos pueden tener un hijo en cada ambiente y duermen 4 chiquitos en un ambiente con una estufa. ¿Qué recomendás? Bueno, a ver, pueden dormir 4 chicos en una estufa, pero hay recomendaciones claras sobre cómo tiene que ser la estufa. Preferentemente tiene que tener salida al exterior para permitir que se oxigene el ambiente, y además hay medidas que tienen que ver con lo que nos sugiere aquí Litoral Gas, y bueno, no sé cuál será la empresa así en Buenos Aires, pero sobre la ventilación de los ambientes. Lo que sucede es que muchas veces hay viento, hace mucho frío, las rejillas de ventilación son grandes, como deben serlo, y entra frío por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Las tapa con nylon, le pone una cinta, porque dice, bueno, vamos a cerrar porque está entrando frío, y ahí es lo que está, si es donde estamos
generando la posibilidad de acumulación. Y vos hablaste de un caso que es particularmente complejo, porque 4 chicos dormidos en una habitación, si llega a haber monóxido de carbono, no tienen chance. No hay ninguna posibilidad de que sobrevivan a esta situación. Si alguien está despierto y percibe los síntomas iniciales, tal vez pueda salir de esto. Ahora, si alguien está dormido y es un chico y demás, no va a tener ninguna chance, y esto es una muerte totalmente evitable. Burjovasic, yo recuerdo hace muchísimos años atrás, era muy chica, un familiar se acostó a dormir la siesta con una estufa. ¿Vos conociste las estufas a vela? Las estufas a querosén que daban... No, eran estufas, yo creo que era con garrafa y con velas. Ajá. Nunca me voy a olvidar de eso, porque se salvó de milagro, porque estaba en una habitación cerrada, con una garrafa. Claro, claro. Bueno, ahí hay 2 posibilidades, que haya habido gas o que haya habido monóxido de carbono o que haya habido las 2 cosas, ¿no? Exacto. Porque a veces las garrafas tenían, y esos sistemas tenían muchas pérdidas y era muy posible que esto sucediera. Ajá. El tema es, yo también tuve una experiencia familiar con una hermana cuando, bueno, no teníamos luz eléctrica y eran los pequeños generadores viejos que estaban ubicados en lugares cerrados para que funcionen algunas cosas mínimas de la casa. Y también se encerró en un lugar donde estaba esto y bueno, alcanzamos a rescatarla. Pero fíjate que lo que sucede también habitualmente es que se cierra todo, puertas y ventanas, y si hay una sola persona adentro, ¿quién entra a socorrerla antes de que sea tarde? Exacto, exacto. Ese es el problema, porque el tratamiento de esto no es complejo, esto da síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que anuncian de que esto va a pasar? Bueno, si uno está despierto y en condiciones de darse cuenta, aparece cefalea casi siempre, porque lo que sucede es que el monóxido de carbono se introduce en la sangre y desplaza el oxígeno. Dejamos de tener oxígeno y tenemos monóxido de carbono. Es como si nos taparan la boca y no pudiéramos respirar virtualmente. Uh-huh. Entonces, eso nos empieza a traer síntomas. Los primeros síntomas tienen que ver con cefalea por la baja del nivel de oxígeno. Después viene embotamiento, sensación de sueño, náuseas, y bueno, si uno puede estar alerta a esos síntomas y sabe que en la casa hay una fuente que está emitiendo monóxido de carbono, el tratamiento es extremadamente sencillo, es abrir puertas y ventanas y salir al exterior. Y con eso se cura, es una enfermedad que se cura muy fácilmente. ¿Existen actualmente algún tipo de registros de un invierno? ¿Cuántos casos se pueden llegar a producir? Bueno, no sabemos exactamente porque también fallamos en los reportes y muchas muertes deben pasar inadvertidas y pueden ser atribuidas a otra cosa, pero sí sabemos que cada año hay muertes y que cada año hay muertes en gente joven, en gente en los cuales podría haberse prevenido, y en gente joven y sana. Esperemos de que bueno, que alguna vez terminemos con esto, porque se da mucho en casas que han estado sin uso, en casas de lugares de vacaciones, porque también tiene que ver con el mal chequeo de los artefactos. Exacto. Entonces, yo prendo una estufa que no estuvo en uso durante 9 meses y no sé qué va a pasar con eso. Uh-huh. O tengo un calefón que está instalado inadecuadamente, que no tiene la ventilación adecuada, o que en la salida de la ventilación hicieron un nido a las palomas y lo taparon. Uh-huh. Y bueno, todas cosas como esas que generan que en algún momento pase esto. Y claro, como es decir, si te sorprende dormido o saliste, tomaste un poco de alcohol y estás con los reflejos un poquito alterados, no te das cuenta y vas cayendo en un sueño que en algún momento es muy placentero hasta que no te despertás más. Exactamente, y muy antiguamente también se conocía como la muerte o la intoxicación de las cocineras.
Bueno, tiene que ver con las cocinas y también la llamaban la muerte dulce porque era una forma de morirse casi sin darse cuenta, ¿no? Ujú. Bien, entonces a tomar recaudo, ¿no es cierto? La familia completa, porque dijimos, bueno, en una habitación 4 chicos, habitación chica totalmente cerrada y con una estufa, pero también puede haber 4 grandes. El hecho es de tomar los recaudos debidos para que una muerte evitable eh, no llegue, o sea, que no se llegue a morir porque es una muerte evitable, ¿no? Sí, claramente, es lo que yo te dije al principio, sí, Bien. estos no son accidentes, estos son cosas que se pueden evitar y cuando se puede evitar, claramente que no es un accidente, esto es una imprevisión porque hay que revisar los artefactos y respetar las normas de ventilación que nos imponen aunque no nos gusten. También se dice incidentes porque lo podemos nosotros manejar. Igual Exactamente. pasa con un coche si vamos a 220 y no tenemos cinturón de seguridad, vamos quizá a una muerte segura, entonces no podemos decir hubo un accidente, eso era Sí, evitable, ¿no? sí, o no tenemos las condiciones de seguridad, es decir, o las gomas del auto están rotas o la dirección está en mal estado, ya pasa a ser otra situación. Exactamente, exactamente, y también en los hogares más humildes, donde se usan unas especies de braseros y eso no es bueno. No, claro. Y bueno, y ahí nos encontramos con un doble problema, porque un problema es que utilizan un brasero, pero el otro problema es si no utilizan el brasero, ¿qué? Exacto, por eso digo como un brasero, una Sí, chapa sí, con carbón sí, sí, arriba claro. madera, ¿no? Sí, sí, pero eso es terriblemente tóxico. Claro, Pero claro, y uno a veces carga contra esa situación, pero y sí, esa gente te va a decir, ¿y qué pongo? No tengo gas, no tengo exacto, electricidad, no puedo poner una estufa eléctrica. Bueno, sí. algo tengo que poner, entonces, bueno, ahí ya pasa a ser un doble problema que tiene que ver mucho con lo socioeconómico. Y ya nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Nos tuvo que pasar algo tan grave para darnos cuenta de que hay personas que están viviendo no como personas, no como se merece vivir. Pero entraríamos en otro terreno largo. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo el estar hoy acá en el programa vía telefónica porque, bueno, por las inclemencias del tiempo no pudiste estar por Zoom. Y ojalá algún día puedas estar en los estudios porque yo me siento muy triste y muy sola, porque los que me conocen soy sociable por excelencia y la pasamos muy lindos todos acá juntos en la radio. Pero bueno, otra no nos queda. Burjubachit, muchísimas gracias y nos veremos o nos escucharemos en otra oportunidad. ¿Te parece? Me parece muy bien, quedo a tu disposición, te agradezco mucho permitirnos llegar a la gente con esto y bueno, te repito nuevamente, a disposición para lo que vos necesites en el momento que sea. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta Y pronto. vamos ahora a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. Primera del día, en la ciudad 1983, en provincia 8074, en Córdoba 0773, en Entre Ríos 4193 y en Santa Fe 7657. Auspiciados por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalqué y Lizano de la Torre Mataderos. Mezquita Hermanos, Alsina 2501. Arcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220 y volvemos 1530. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado.
Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Continuamos con Hablemos de Salud, realmente muy interesantes ambos temas. Y ya estamos con el doctor Mariano González Morales, ya lo presenté, él es urólogo y va a hablar acerca de cáncer de próstata. Muy buenos días, González Morales, ¿cómo te encontrás? Hola, buenos días, Ana María, gracias por la invitación. Al contrario, yo cuando te presenté dije, bueno, los hombres son reticentes para todo tipo de consultas, ¿no es cierto? Y más con un urólogo. ¿Vos opinás lo mismo? Sí, creo que de todas maneras eso ya empezó a ser un tabú que se comienza a abandonar. Creo que la gente, la población en general, tiene la tendencia a realizar procedimientos preventivos y creo que especialmente en el cáncer de próstata, en el chequeo prostático, eso se ve bastante avanzado. Creo que se dejó de lado un poco el miedo al examen prostático y a la consulta del urólogo y se está haciendo mucho más hincapié en lo que es la prevención y en cuidado de la salud masculina, básicamente. Uh-huh. ¿Es común el cáncer de próstata? ¿Se puede evitar, se puede prevenir, se puede tratar? No, sí, bueno, son diferentes preguntas. O sea, en general sí, es uno de los tumores más frecuentes en el hombre. Tiene una incidencia acá en Argentina, como para tener algún dato estadístico, casi de 59 pacientes cada 100.000 habitantes. Prevenir, en realidad, no sé si habría factores que generen una negativización o una falta de una prevención puntual sobre la aparición de cáncer de próstata. Hay factores ambientales y factores exógenos, o sea, que están por fuera de nosotros, que podrían llegar a modificar un poco tal vez la evolución de la enfermedad, pero en general ya está marcado como genéticamente. Hay varios genes que pueden estar alterados y eso es lo que te genera la enfermedad. Uh-huh. ¿Puede llegar a ser hereditario? Sí, totalmente. Sí. Hay mayor incidencia en hijos de padres que tuvieron cáncer de próstata y tal vez en la medida que vos vas teniendo más líneas familiares comprometidas con esta enfermedad, la incidencia o la posibilidad de que tengan la enfermedad mayor. Por eso, en general, se suelen hacer chequeos precoces, ¿no? Un poco más precoces. Al hablar de un testeo precoz, una persona que tuvo el padre o el abuelo con problema de próstata, de cáncer, ¿no es cierto? Sí. ¿A qué edad
tendría que hacerse, digamos, la primera visita al urólogo? En general, lo más recomendable son pacientes que tienen mayor riesgo por un factor de heredabilidad, es a partir de los 40 años. ¿Sí? De todas maneras, en varios lugares del mundo se están haciendo chequeos, independientemente de que tengas o no familiares cercanos con cáncer de próstata a partir de los 40 años. Hay como diferentes posturas sobre esto. Pero básicamente sí, un paciente que tiene mayor riesgo tendría que iniciar a los 40 años. Bien, ¿y qué síntoma puede sentir el paciente? En general no tienen síntomas, o sea, esto se detecta a través de un screening o de un chequeo, como para decirlo más fácilmente, que se debería comenzar a hacer a partir de los 50 años en la población general, y lo detectamos básicamente por la elevación de una enzima, de una proteasa que se llama PSA, o a través del examen rectal. Por eso es importante hacer la consulta urológica, o sea, nadie sabe que lo tiene en la gran mayoría de los casos, o sea, es muy difícil que el tumor de próstata se manifieste con sintomatología porque ahí llegamos recontra tarde. En general lo que nosotros vemos es que el paciente se acerca a hacer el chequeo prostático y ahí cuando vos le haces el screening, o sea, que haces todo el chequeo correspondiente, detectás eventualmente el paciente sospechoso y ahí comienza a estudiarse para definir o no si tiene un cáncer de próstata. ¿Los estudios son estudios invasivos? Bueno, no, a ver, inicialmente uno tiene que hacer una historia clínica, una evaluación dígito rectal, un tacto rectal y un antígeno prostático, y en base a eso, si uno tiene sospechas, hoy por hoy tenemos muchos estudios por imágenes que pueden como dar mayor fuerza a la indicación de una biopsia, como una resonancia de próstata multiparamétrica o algún tipo de ecografía especial. Y finalmente se define esto a través de lo que se llama biopsia de próstata transrectal, donde se toman muestras, hay diferentes tipos de esquemas. Lo tradicional es tomar 12 muestras, se puede hacer con sedación o con anestesia local, y eso se manda a analizar. Una vez que está analizado, regresa el informe y en base a eso vemos si el paciente tiene cáncer o no. Con respecto a el por qué hay un problema psicológico con el tacto rectal, porque no es doloroso. No, para nada. Sí, creo por eso era lo que te decía anteriormente. O sea, creo que es en realidad es un tabú que la gente que el hombre empieza a abandonar porque en definitiva, o sea, la enfermedad de cáncer de próstata es una neoplasia más frecuente junto con el cáncer de colon. Entonces, la verdad que sería una pena que por un preconcepto erróneo un paciente se pierda la posibilidad de ser diagnosticado a tiempo y eventualmente curado, ¿no? Es un mito, es un mito. Sí, la verdad que sí. Es un falso machismo, ¿no? Exactamente. González Morales, con respecto a qué hay de verdad que el hombre que está operado de un cáncer de próstata no tiene erección. Bueno, en realidad la cirugía de cáncer de próstata se llama prostatectomía radical, se realiza de diferentes formas, ¿sí? Pero bueno, uno de los efectos, yo diría, colaterales de este tipo de cirugía es que en algunos pacientes puede generar un problema de disfunción sexual, básicamente por el compromiso de los nervios que pasan por arriba de la glándula prostática. No todos los pacientes experimentan esto porque hay técnicas que te permiten preservar estos nervios en algunos pacientes, pero sí, básicamente hay una incidencia relativamente alta en porcentaje de disfunción sexual, que se resuelve, se puede tratar y se puede corregir, lógicamente, ¿no? Esto no es para siempre. También esto es lo que preocupa mucho al hombre. Claro, sí, lógicamente. Otra de las manifestaciones que puede dar un cáncer de próstata, ¿cuáles son? Como te decía recién, Ana, o sea, en general no hay manifestaciones clínicas de una enfermedad, de enfermedad cáncer de próstata. Las manifestaciones clínicas en realidad son cuando el paciente tiene una enfermedad muy avanzada, la manifestación como signo es cuando nosotros detectamos un nódulo duro. Perfecto. O una glándula prostática de ciertas características en el tacto,
y eso hace sospechar que el paciente puede llegar a tener un cáncer de próstata. Claro, es el paciente Ahora, reticente y que llega a la consulta prácticamente avanzado, ¿no? El cáncer. claro, bueno, pasa muchas veces que nosotros vemos pacientes por ahí no tan añosos, pero que nunca hicieron un control prostático, un paciente de 65, 70 años, y cuando vos lo examinás ya tiene cierto deterioro en sus características, no sé, la función renal, un tacto prostático completamente patológico, ya ves pacientes con un cierto grado de impregnación, que son los menos, gracias a Dios, eh, eh, que los que habitualmente vemos nosotros en consultorio, que es la gente común que viene a controlarse, ¿no? Perfecto. Necesito, por favor, que le hables al hombre para que realmente le pierda ese miedo que tienen a un tacto rectal. Mira, bueno, yo le hablo a todos, yo tengo 50 años también, o sea, creo que a partir de los 50 años hay que comenzar a controlarse. La sintomatología urinaria no es un índice ni un indicador de enfermedad prostática maligna, por lo tanto hay que consultar al urólogo, al especialista y eventualmente hacer los estudios necesarios, que son los de base, el antígeno prostático y el tacto rectal. ¿Sí? Bien, fue un gusto, González Morales, el entrevistarte. Desde ya, bueno, espero conocerte en forma personal y pertenecer ya al staff. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido claro para ustedes. Más que claro, para toda la audiencia. Gracias. Muy amable. Y ya estamos con la doctora Ana García Nicora. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un gusto tenerte en el programa y yo pensaba cuántos años hace que venimos hablando del cannabis medicinal. ¿Qué avances nos podés contar en esto que es tan importante y la gente, no sé de quién depende, es tan reticente en decir, bueno, vamos a probarlo para más de una sola patología? Bueno, podemos hablar de qué es lo que está sucediendo en Argentina, qué sucede en Latinoamérica y qué está sucediendo a nivel mundial. En Argentina, nosotros como habíamos compartido la última vez, la verdad que desde la reglamentación parcial de la ley 27350 de investigación médica y científica, en septiembre del año 2017, no ha habido modificaciones a la actualidad. El acceso de los pacientes a preparados a base de cannabis sigue siendo solo para pacientes con epilepsia refractaria. Estoy diciendo un acceso legal autorizado por ANMAT, solo para pacientes con epilepsia refractaria. Y lo que ha sucedido a partir del cambio de gobierno es, y esto lo ha dicho el ministro de Salud allá por enero de este año, se habló de que para fines de febrero estaríamos con una re-reglamentación de esta ley. Bueno, esto al día de hoy todavía no ha sucedido, vino esta situación de pandemia cuarentena, no obstante, hubo por parte del Ministerio diferentes convocatorias a investigadores, a áreas del área del INTA, del CONICET, como decía, del INASE, de los diferentes organismos que están comprometidos dentro de la ley, y también hubo una convocatoria de reunión a organizaciones civiles, de la cual nosotros participamos, y esto fue anterior a la cuarentena. Bueno, allí había organizaciones civiles de todo el país, estuvimos reunidos con la viceministra Carla Bisotti y con Sonia Tarragona, que está a cargo de este programa, y hay una nueva propuesta. Nosotros somos parte del Consejo Consultivo Honorario de la Ley, CAMEDA, Cannabis Medicina Argentina, la organización que presido, y hubo una nueva propuesta de aumentar la cantidad de integrantes de este Consejo Consultivo que estipula la ley, donde las organizaciones civiles tienen una participación de 3 miembros y pasaría a 6 miembros para hacerla más federal. Bueno, hubo que presentar una nota con una serie de documentación, y en este caso ayer nos informaron que quedamos seleccionados entre cientos de organizaciones para
formar parte de una nueva etapa del Consejo Consultivo Honorario que próximamente tendremos una reunión el 10 de julio, la semana que viene. Ana, quiere decir que se está avanzando. La verdad que desde febrero, hubo que estuvo esta expresión por parte del ministro, hubo movimientos, por otro lado tuvimos una convocatoria del CONICET, acá en el Centro de la Ciencia, con una apertura a organizaciones civiles u otros actores. Tuvimos 3 reuniones y la última reunión fue el 12 de marzo, donde hubo una propuesta en conjunto presentada al Ministerio sobre aquellas posibilidades dentro de lo que permita la legislación para poder avanzar en una reglamentación donde aquello que ya la sociedad está construyendo con universidades, con investigadores, con áreas de producción de laboratorios públicos de medicamentos se pueda avanzar, ya que nosotros tenemos todas las provincias con alguna legislación, ya sean leyes provinciales, alrededor de 11 provincias, o adhesión a ley nacional, más de 9 provincias, hay propuestas de municipios, y tenemos una provincia ya con una acción próxima a cosechar, que es la provincia de Jujuy, que está con un proyecto que ya está andando, pero ya viene desde el año pasado. Entonces, la verdad que sí, posibilidades, digamos, aparentemente esta voluntad política está. Nosotros entendemos que el Ministerio de Salud ha determinado los 3 ejes en su gestión, que es el acceso, la equidad y la calidad, y esto fue lo que lo hemos compartido con la doctora Carla Bisotti. El objetivo de la organización que presido es calidad, seguridad, con acompañamiento y con educación. Hay que pensar que la mayoría de los pacientes se están autoadministrando un cannabis de procedencia desconocida. A eso iba. Vos sabés, García Nicora, que en el día de ayer fui invitada a una videoconferencia en donde estaba la gente organizada por Ana Salas, de Esclerosis Salud, y comentaban que era importante, por ejemplo, ellos tratar de apaciguar, digamos, los dolores con cannabis, y no saben qué es la realidad. Al todavía no estar, digamos, legalizado, uno compra en un lugar donde quizá no le vendan cannabis. Bueno, justamente por eso, a partir de la ley 27350, por eso fue sumamente importante, hubo muchos actores que comenzaron a aparecer desde las universidades, y hay ya universidades que están analizando estos preparados, pudiendo establecer algunos componentes que tiene la planta, llamados fitocannabinoides, específicamente los 2 más conocidos, THC y CBD, pero analizan algún otro tipo de preparados también en la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Olavarría, en la Universidad ahí en el sur. O sea, cada vez se van sumando más, pero la idea es que, según como estipula la ley también, que estos centros se dediquen a la investigación, que los laboratorios públicos de medicamentos se dediquen a la producción de los mismos. Todo esto figura dentro de la ley, uno no está inventando nada, ¿no? De esta manera. ¿Por qué? Por lo que es el derecho a la salud y el cuidado a la salud. Entonces, esto fue algo que no es solo algo que presentamos nosotros o que pedimos nosotros, es la verdad que una declaración mundial, ¿no? El tema del acceso, el acceso al conocimiento, el acceso a la educación, el acceso a preparados de calidad y seguros, tanto para el paciente como para el profesional. Y específicamente estamos hablando de pacientes refractarios a tratamientos conocidos. Se sabe en epilepsia que el 30% de las epilepsias son refractarias, no tienen respuesta a ningún tipo de tratamiento, y los gobiernos están obligados a avanzar en investigaciones
cuando no hay ningún tipo de posibilidades. En dolor pasa lo mismo, hay un 10% de los pacientes que no tienen respuesta a los tratamientos conocidos. Entonces, si nosotros estamos basados en evidencia científica, en el descubrimiento del sistema endocannabinoide alrededor de hace 20, 25 años, por el profesor doctor Rafael Mechulani, que la verdad que el avance en investigaciones a esta etapa, en cantidad de receptores, en diferentes sistemas y en sus combinaciones es alta. Estamos hablando sobre una base que aparte ya la Academia de Ciencias de Estados Unidos en el año 2017 ha dicho que hay una evidencia sustancial en dolor neuropático, en vómitos asociados a la quimioterapia, en espasticidad en la esclerosis múltiple. Exactamente, para cáncer yo sé que la gente está preocupada también porque no es un producto de venta libre. Entonces pienso que la reglamentación también tarda, digamos, en salir, porque tiene que haber una reglamentación para cada enfermedad, por ejemplo, para el cáncer, para la esclerosis. ¿Es así? Lo que pasa que hay muchísimas enfermedades en las cuales hay investigaciones, pero estas investigaciones no reúnen la calidad que deberían reunir como para calidad científica y para decir que, bueno, el cannabis podemos decir que tiene una evidencia alta para tal enfermedad, pero lo que los científicos están pidiendo en todo el mundo justamente es que se pueda avanzar en investigaciones, pero como está regulado esto por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que depende de Naciones Unidas, que esté en la lista 1 de estupefacientes, pese a que tenemos la Convención del año 1961, que este tipo de sustancias para investigación médica y científica no tendría que tener restricciones. En la realidad, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, realmente las dificultades de acceso es un denominador común que compartimos con todos los que nos encontramos. ¿Y en qué quedó? Que había un grupo de madres que le habían dado el permiso, si no me equivoco, de plantar cannabis para uso personal en la enfermedad que acabas de nombrar, para de epilepsia refractiva. Esto ha sido reciente y dentro de la etapa de la cuarentena. Es un grupo de mamás, Macame, de Santa Fe, y han tenido una denegación por parte de... Nosotros hemos sacado un comentario en nuestra web, han tenido una denegación por parte de la justicia para poder hacerlo. Pero nosotros insistimos ahí, bueno, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Estamos hablando de niños de complejidad extrema, epilepsia refractaria. ¿Quién acompaña esto? La verdad que hay que pensar que la ley la llevamos adelante familias, y yo en este doble rol, la verdad yo llevo al cannabis como mamá, no como profesional, pero en este doble rol de profesional y de familiar, realmente las sociedades científicas no fueron las que abrieron las puertas, los ministerios en su momento no fueron los que abrieron la puerta, y tuvimos que trabajar en mucha incidencia pública, con mucha responsabilidad y llevando el conocimiento para que para poder demostrar que estábamos en un camino de ciencia, de investigación y de conocimiento, en una herramienta de utilización milenaria, pero que los nuevos descubrimientos nos hacen avanzar hacia otras posibilidades donde podría ser una herramienta terapéutica para muchas enfermedades. Ana, me quedaría horas charlando con vos, pero nos sacan del aire. Así que desde ya te voy a invitar para un próximo programa, y me consta que sos una luchadora, ya que como madre tuviste la fea experiencia y la linda, porque ser madre es lindo, de sufrirlo con tu hija, ¿no es cierto? Que ya en otra oportunidad vas a contar esa historia que puede ayudar a muchas familias que en este momento se encuentran como te encontraste vos y tu esposo.
Te quiero mucho, te deseo lo mejor y siempre tienen el programa, digo, Cameda, ¿no es cierto? El programa a su disposición. Agradezco muchísimo también a Georgina Alberro, a Daniel Burjulkavich, a Mariano González Morales y a Anita, que la quiero mucho. Solo me resta decirles que los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,